Hola a todos, yo soy Ricardo, espero que estén muy bien el día de hoy y sean bienvenidos a otro video de Espacio Azul, en donde por fin, ya lo vieron en el título, ya lo vieron en la miniatura, se acaba esta novela porque Mason Mount se va al Manchester United por 55 millones de libras más 5 millones en variables. ¿Y qué pienso de todo esto? Primero, era el último año de contrato de Mason Mount. Sabíamos que había declaraciones diciendo que si no fichaba por el Manchester United ahorita, sería gratis para la siguiente temporada. Todo parece indicar que las relaciones de Mason Mount y Chelsea estaban totalmente rotas, entonces me parece un buen punto a favor de Todd Boehly haber vendido a Mason Mount por 55 millones de libras. Yo creo que el Manchester United pudo haber presionado un poco más, haberlo sacado del Chelsea por unos 40 millones, 45 millones de libras, porque después lo iban a tener gratis para la siguiente temporada. Es verdad que iban a tener más competencia de otros equipos al haberlo fichado gratis, pero ya tenían un acuerdo. Entonces, muy bien, Todd Boehly por exprimir un poquito más al Manchester United, que seamos muy honestos, también tienen bastante dinero, entonces no nos viene mal este tipo de transacciones. Ahora, ¿qué pienso de Mason Mount? Es una serpiente, es un traidor. Por quererse irse al Manchester United, o mejor dicho, por ya haberse ido al Manchester United y dejar al Chelsea atrás. Yo no lo veo así, yo no creo que sea un traidor o una serpiente o como sea. Yo lo veo más como un buen jugador, no lo veo como muchos aficionados del Chelsea veían a Mason Mount, que lo veían como la reencarnación de Frank Lampard, como el mejor jugador de la plantilla. Yo no lo veo de esa manera, yo nunca lo vi así y lo dije abiertamente en muchos de mis videos. Yo lo veo más como un buen jugador. Es un jugador que trabaja en equipo, que tiene bastante sacrificio, que tiene bastante explosividad, pero sin duda no lo veía como el mejor jugador del plantel. Es verdad que en 2 ocasiones ganó el premio al mejor jugador de la temporada de manera consecutiva. La primera sí se la doy válida, tuvo una temporada increíble, ¿sabes? Después, la siguiente temporada, yo creo que el premio se lo tuvieron que haber dado o a Thiago Silva o a Mateo Kovacic, pero era parte de todo este proceso. ¿Por qué? Porque los aficionados se sentían muy identificados con Mason Mount. Era el jugador perfecto en cuanto a un jugador que viene de la cantera desde los 8 años, está en el Chelsea, es un jugador bastante carismático, es un jugador que tiene buen golpeo de balón, que tiene buenas cualidades. Aparte de eso, es un jugador que es muy carismático, que le cae bien a la gente. No es como Reece James, que él está totalmente serio y enfocado en el juego. Mason Mount se presta para más actividades fuera de la cancha, entonces eso lo hacía un jugador bastante mediático y eso le gustaba mucho a la afición. Yo siempre me centré en temas futbolísticos y entonces pues yo no compartía tanto esa visión de que Mason Mount fuera el mejor jugador del Chelsea o el Salvador o la reencarnación de Frank Lampard. De hecho, me molestaba bastante que lo compararan o lo quisieran comparar con Frank Lampard. Ahora, el Chelsea sí trató de acercarse, de negociar con Mason Mount. Tengo videos hablando de eso. Si buscan un poquito más podrán encontrar que desde hace meses se rumora que Mason Mount iba a dejar al Chelsea porque no podía llegar a un acuerdo. Aún recuerdo cuando el primer acercamiento entre directiva y Mason Mount fue cuando le ofrecieron un contrato similar al de Reece James en cuanto a periodo de tiempo, pero no así en cuanto a dinero. No iba a ganar lo mismo que Reece James porque Reece James es uno de los jugadores mejores pagados del equipo. Ahora se le puede o se le debió haber pagado lo mismo a Mason Mount y a Reece James con tal de que Mason Mount se quedara en el equipo. Yo creo que no. Yo creo que no, porque Reece James al 100%, antes de que tuviera todo este tipo de lesiones, antes de que firmara el contrato, era un jugador o es un jugador increíble, es el mejor jugador o el mejor lateral derecho de la Premier League, sin ninguna duda estando al 100%. Y ahora con Mason Mount no es ni siquiera el mejor mediocampista que tenía el Chelsea en ese momento. En ese momento al 100%, estando al 100%, N'Golo Kanté era mejor que él y mejor que todos. Mateo Kovacic para mí es mejor que Mason Mount. Ahora llega Enzo Fernández, que también para mí es mejor que Mason Mount. Ahora llega Nkunku, que se supone que si llega Moisés Caicedo va a jugar Enzo Moisés y adelante Nkunku atrás del delantero. Entonces, viéndolo de esta manera, yo ni siquiera veía a Mason Mount siendo titular en el Chelsea para la siguiente temporada. Entonces no se le puede pagar tanto dinero a un jugador que es verdad que tuvo una temporada pésima,
Pero un jugador que gane tanto y que ni siquiera pueda asegurarse un lugar en la titularidad para la siguiente temporada, pues como que hay ciertas dudas y en este caso yo estoy de acuerdo con la decisión que toma la directiva. En todos mis videos anteriores había visto sus comentarios porque esta novela ha sido totalmente larga y veo comentarios bastante divididos, veo a muchos aficionados, mucho hincha diciendo que si Mason Mount se quiere ir, que se vaya, la puerta está totalmente abierta. Veo otros comentarios diciendo que estamos siendo muy duros con Mason Mount, que hizo muchas cosas buenas y que puede ser un buen jugador en el futuro. Y yo creo que ambos tienen razón, pero yo creo que después de tener la peor temporada que hemos visto en toda la historia del Chelsea, yo creo que también después de haber ganado una Champions League de manera milagrosa con Thomas Tuchel y el gol de Kai Havertz, pero sobre todo prestando más atención a lo que acaba de pasar en esta última temporada, yo la verdad ya no siento nada. Después de que tu equipo es humillado por el último lugar de la tabla, te gana en casa, el Brighton te pega un baile, no le puedes ganar a ningún equipo arriba de la 10ª posición de la tabla. La verdad, lo que menos me preocupa es quién se va y quién se queda. Lo que a mí me preocupa es que empiece a funcionar el equipo. Vamos a tener a un entrenador que es mejor que Frank Lampard, que Graham Potter. Vamos a tener jugadores mucho más jóvenes que realmente quieren esforzarse, o por lo menos eso es lo que yo espero. Ya tuvimos mucho tiempo a los Hakim Ziyech, ya tuvimos mucho tiempo a varios jugadores que actualmente se están yendo. Y con estas salidas, me parece que es la 8ª, 9ª salida de jugadores del plantel, el Chelsea logra conseguir 208 millones de libras esterlinas vendiendo solamente jugadores, lo cual es bastante satisfactorio saber que se está haciendo una limpieza y aún faltan bastantes salidas por hacer. Si eso le sumamos que por fin se libera la masa salarial porque se le pagaba bastante dinero a muchos jugadores, entonces todo empieza a funcionar mucho mejor. Así que para ya no hacer este cuento mucho más largo, Mason Mount es un buen jugador, sí lo es, pero no es un Kevin De Bruyne, no es como si Messi se fuera del equipo y después en unos años estemos todos arrepentidos. Seguramente va a tener muy buenos partidos, muy buenas actuaciones y gane trofeos Mason Mount con el Manchester United, porque el Manchester United está en un proyecto mucho más avanzado de lo que lo tiene el Chelsea. Erik ten Hag es un excelente entrenador que ya después de tantos años le empezó a dar títulos a su club, entonces todo se empieza a ver bien para el Manchester United y Mason Mount también va a formar parte de eso. Pero aún así, el Chelsea ya ganó trofeos sin Mason Mount, ganó trofeos con Mason Mount y va a seguir ganando trofeos con los jugadores que ustedes me digan, porque este es el trabajo, esta es la historia que ha tenido el Chelsea en los últimos 20, 25, 30 años y así va a seguir en el futuro. Ahorita tuvimos un tropiezo, una temporada horrible, pero ya es el punto más bajo que debió haber tocado el Chelsea. Esta temporada, de lo que acaba de pasar, es muy difícil que se vuelva a repetir. Esto no quiere decir que de una temporada a otra empecemos a competir por el título de la Premier League, sino que vamos por partes. Este es un proceso, como dice la directiva, a muy largo plazo, entonces tendremos que tener 2 años de paciencia para poder competir hacia el futuro. Tenemos que juntar jóvenes, tenemos que darle experiencia a esos jóvenes y entonces todo se va a ver conectado entre sí para que el equipo empiece de nuevo a ganar títulos. Entonces yo me siento bastante satisfecho con lo que tiene el Chelsea actualmente en el equipo, siempre y cuando se fiche a Moisés Caicedo. Repito, la gran ventaja que tiene ahorita el Chelsea fue que apartó a Nkunku desde hace ya varios meses. Nkunku para mí es una bestia, entonces ni Kai Havertz ni Mason Mount pueden quitarle el lugar titular a Mason Mount o a Kai Havertz. Mason Mount no es un extremo, no puede quitarle el puesto a Noni Madueke o a Raheem Sterling, incluso a Modric tampoco es delantero, pues no va a poder jugar por delante de Jackson o Armando Broja si se recupera de las lesiones o si fichamos a un delantero con todo el dinero recaudado, así que no hay por qué preocuparse por ahora. Mason Mount lo va a hacer muy bien en el Manchester United, aunque seamos muy honestos, a mí no me hace tanto sentido que vaya al Manchester United. Me preocuparía mucho más si Mason Mount se fuera al Arsenal, porque su explosividad, su estilo de juego, su velocidad encaja mucho más con el juego que tiene el Arsenal de Mikel Arteta. Un Mason Mount pudo haber hecho cosas, no sé, aprovechar más cualidades ofensivas junto a Odegaard, y porque el Manchester United ya tiene
a Bruno Fernández, que es un jugador mucho más completo que Mason Mount, pero Ten Hag ya sabrá qué hacer ahí. Veamos cómo acomoda el medio campo. Un Casemiro, Bruno, de Mason Mount, tal vez. Y la verdad, me gustaría desearle mucha suerte a Mason Mount. Es un jugador que lo va a hacer muy bien. No le voy a desear suerte cuando juegue contra el Chelsea. Le agradezco de verdad lo que hizo en estas últimas temporadas con el equipo, sobre todo aquella asistencia en la Champions League contra el Manchester City. Pero también es un Mason Mount que fue de más a menos. Tuvo una temporada increíble, después ganamos la Champions League. Cuando nadie esperaba nada de Mason Mount hacía cosas increíbles, metía goles, daba asistencias, tiros de esquina, tiros libres, todo lo hacía bien. Pero después la afición le fue pidiendo un poquito más en estas épocas de crisis. Le pedíamos a Mason Mount que si se podía echar al equipo al hombro. No lo hizo. Cuanto más esperábamos de Mason Mount, menos aparecía. Entonces así es el fútbol, no me siento triste, no siento nada, como ya lo he dicho, lo único que quiero es que el Chelsea empiece a ganar, no me importa si traen a jugadores de 20, 21 años, la verdad, mucha gente, muchos aficionados ingleses se quejan de que están desmantelando al equipo que ganó la Champions League porque es un grupo sumamente experimentado, pero ese mismo grupo de gente experimentada nos dejó en la posición de la tabla, en la 12ª posición de la tabla de la Premier League la temporada pasada, no pudieron ni meter 10 goles en todas las competiciones. Entonces, no nos perdemos de nada. No se preocupen de todo lo que vaya a pasar. En un tiempo el Chelsea regresará. Yo me siento muy confiado de que tenemos a Enzo Fernández, a Nkunku, posiblemente a Moisés Caicedo. La portería es una parte que está bastante floja. Ya veremos si Kepa Arrizabalaga queda como el número 1 o llega más competencia. Me siento satisfecho de que Thiago Silva va a estar para la pretemporada y la siguiente temporada va a ser un jugador clave porque seguramente sea su última temporada en el Chelsea, entonces necesita enseñarle a Andrei Santos que seguramente vaya a jugar en el Chelsea para las siguientes temporadas, si es que sale cedido. También la importancia de César Azpilicueta en estos últimos años, veremos si se queda o ya de plano se va, porque delante de él está Rhys James y Malo Gusto, entonces claramente no va a tener tantos minutos de juego. El proyecto de Todd Bowley sigue igual, sigue intacto. No veía a Mason Mount, yo no veía a Mason Mount como una pieza fundamental en el equipo. Tal vez el tiempo me haga cambiar de opinión, sí, tal vez, pero hoy por hoy no lo veo ni siquiera siendo titular en el Chelsea. Así que déjenme en los comentarios qué opinan. ¿Les duele la salida de Mason Mount? ¿Esperaban que se quedara y que brillara y que fuera leyenda del equipo en los próximos años? ¿O de plano están igual que yo? No les importa si se va quien se tenga que ir. No pasa nada. Muchísimas gracias por ver este video. Ya están saliendo muchos jugadores. Esperemos en los próximos 2 días, 3 días a lo mucho, que ya empiecen a llegar jugadores porque la pretemporada está por empezar y necesitamos el cuadro completo para que Mauricio Pochettino empiece a trabajar porque no tiene tanto tiempo del que me gustaría. Así que déjenme en los comentarios qué piensan. Muchísimas gracias por ver este video. Suscríbanse, comenten, denle like, síganme en Twitter y nos vemos en el siguiente video. Adiós.